arrepentirse de los pecados para ser salvos. El Señor quiere que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9. Después de oír el Evangelio y creer en Jesucristo, el siguiente paso hacia la salvación es el arrepentimiento de los pecados. El arrepentimiento fue predicado por Juan el Bautista, Mateo 3:2, por Jesús, Marcos 1:15, Mateo 4:17 y Mateo 11:20 y 21, y por los discípulos. Fueron por todas partes predicando a todos que se arrepintieran y se apartasen del pecado. Marcos 6:12, Hechos 2:38, Hechos 3:19, Hechos 8:22 y Hechos 20:21. Jesús, a quienes eran causa de tropiezo, les ordenó arrepentirse. Apocalipsis 2:16 y 21. Finalmente, la Biblia culmina con un mensaje contundente para los tibios espirituales. Arrepiéntanse. Apocalipsis 3 y 19. El arrepentimiento, el mandamiento más difícil. El arrepentimiento es el mandamiento más difícil de obedecer, porque implica un cambio de vida. Jesús dijo a los judíos: Juan el Bautista les mostró la manera correcta de vivir, pero ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Mateo 21:32. Los judíos no querían cambiar. Nunca digamos que es fácil obedecer. Jesús no dijo eso. Al contrario, Él habló de cortarse la mano o sacarse el ojo, en algunos casos. Mateo 5:29 y 30, de negarse a uno mismo, Mateo 16:24, y habló de renunciar a todo, aún a la propia vida, Lucas 14:33. Ser discípulo de Jesús nos cuesta todo. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Juan 12:25. Todos y todo tiene que ocupar el segundo lugar en nuestras vidas, porque Cristo debe ser el primero. Mateo 6:33. Ser discípulos de Jesús requiere que nos alejemos completamente del pecado, Romanos 12:1 al 21, y que sometamos nuestra voluntad a la del Señor, Juan 12:25. Jesús pide una devoción de todo corazón, una lealtad a toda prueba, una negación completa de uno mismo, de modo que todo lo que Dios le confíe a esa persona esté a disposición de Cristo, ya sea tiempo, dinero, relaciones, posesiones o talentos. El efecto de la predicación. Para experimentar el arrepentimiento, primero tenemos que creer el Evangelio. Los habitantes de Nínive se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Mateo 12:41. Si las personas no escuchan el Evangelio y no lo creen, no pueden arrepentirse y por ende no pueden ser salvas. Ratificamos en este punto la importancia de emplear todos los recursos disponibles a nuestro alcance para predicar a Cristo. ¿Pero es la primera ocupación de la Iglesia actual? ¿Qué otros intereses, probablemente buenos, se están interponiendo en el cumplimiento de la máxima orden de Cristo? ¿Entiendes personalmente el impacto espiritual de la Gran Comisión? ¿Qué nos mueve al arrepentimiento? La fe en Cristo nos mueve al arrepentimiento. Recordemos la multitud convertida el día de Pentecostés. Pedro les predicó acerca de Jesús, Hechos 2:36. Todos escucharon y 3,000 personas creyeron. Se compungieron de corazón. Hechos 2:37. Le preguntaron: ¿qué haremos? Hechos 2:37.
A lo que Pedro contestó: deben arrepentirse de sus pecados, cambiar su manera de pensar y de vivir, y ser bautizados cada uno de ustedes para el perdón de sus pecados. Hechos 2:38. Nota la secuencia. Escucharon y creyeron el evangelio que les fue predicado. Esto los llevó a la tristeza que finalmente los condujo al arrepentimiento. La tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. 2 Corintios 7:10. Metanoia, gran palabra. Cada persona, después de oír y creer, debe arrepentirse de sus pecados para ser salva. Hechos 2:38. Debemos comprender que el verdadero arrepentimiento es un cambio en la forma de pensar que conduce a la transformación en la manera de vivir. La Biblia llama a esta mudanza frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8, Lucas 3:8 y Hechos 26:20. Antes de conocer a Cristo hacíamos lo que nos parecía. Cuando experimentamos metanoia, que es el verdadero arrepentimiento, se provoca un cambio radical en nuestro interior. Ahora hacemos lo que Dios quiere. Juan dijo: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. Mateo 3:8. Un ejemplo claro de arrepentimiento lo experimentó el hijo de la parábola que contó Jesús. El padre le dijo: trabaja hoy en mi viña. Y él respondió: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Mateo 21, 28 y 29. Otro es el de las 3,000 personas que aceptaron su culpa de crucificar al Mesías y buscaron el perdón de Dios. Los ninivitas también experimentaron un verdadero arrepentimiento. Los hombres de Nínive cambiaron su manera de pensar y de vivir cuando Jonás les anunció el mensaje. Mateo 12:41. La mujer pecadora se arrepintió. Lucas 36 al 50. El hijo pródigo se arrepintió. Lucas 15:20. Simón se arrepintió. Lucas 8:13. El carcelero de Filipos se arrepintió. Hechos 16:30. Abandonar las prácticas ocultistas. La Biblia es muy clara al decirnos que los que habían practicado la magia negra, Hechos 19, 18 al 20, se arrepintieron. Muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho, y muchos que habían practicado la brujería, hechicería, artes mágicas, ciencias mágicas, prácticas ocultistas, trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Cuando se calculó el precio de aquellos libros, resultó que valían como 50,000 monedas de plata. Hechos 19, 18 y 19. No les importó la pérdida económica, porque habían encontrado algo de muchísimo valor: la presencia del Espíritu Santo de Dios. Frente a esta manifestación de cambio y transformación, Dios mismo da testimonio escribiendo una hermosa conclusión en Hechos 19:20. Esto indica lo profundo que el mensaje del Evangelio había penetrado en los corazones de los habitantes de aquella región. ¿Has incursionado en el ocultismo? Más de una vez hemos visto personas que hacen confesión de fe en Cristo y hasta se bautizan, pero sin abandonar el curanderismo, la magia u otras prácticas de sanación u ocultismo. Tienen fe, pero no la suficiente para renunciar al diablo. Recordemos que Deuteronomio 18, 9 al 14, prohíbe toda práctica espiritual que se relacione con el ocultismo. Es más, las considera abominación a Dios. Quien hace esto es detestable ante el Señor. Al Señor le repugnan quienes hacen estas cosas. El Señor detesta a quienes practican estas artes, precisamente
por estas costumbres abominables, el Señor tu Dios expulsa a esas naciones. Deuteronomio 18:12. Si has participado de cualquier forma de ocultismo, es hora de renunciar definitivamente. Si tienes fetiches, sortilegios o amuletos, sácalos de tu vida y de tu casa. No tomes este aspecto como secundario. El Espíritu Santo no lo hizo en el libro de los Hechos, ni lo hará ahora. Sé radical en tu consagración si verdaderamente anhelas la vida eterna. Abandonar la idolatría. Queremos darte el mismo consejo en relación a los ídolos. Así como muchos de los brujos y hechiceros se arrepintieron y quemaron sus libros de magia, Hechos 19:19, otros tantos que adoraban ídolos se arrepintieron y los abandonaron. Ustedes dejaron de adorar ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. Primera Tesalonicenses 1:9. Dios nos sigue exhortando al cambio, la transformación y el abandono del pecado, cualquiera sea su forma. Creen saber lo que Dios quiere y cuando estudian la Biblia, aprenden a conocer qué es lo mejor. Pero ¿cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? Dicen que todos deben ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Detestando los ídolos, ¿cometes tú actos de idolatría? Están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen y son una vergüenza para Dios. Romanos 2:18-23. Que este sea el día y ahora el momento de arrepentirnos y comenzar a vivir en luz, sin hipocresías ni ocultamientos. Transformación y obediencia. ¿Recuerdas el párrafo bíblico que hace referencia a las ciudades impenitentes? Jesús estaba muy disgustado con los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque la gente de esos lugares no había cambiado su forma de vivir ni quería obedecer solo a Dios. Mateo 11:20. Como no se produjo transformación en los pueblos que escucharon a Cristo, entendemos que no hubo fe que los condujera al arrepentimiento. ¿Reconoces un cambio en tu forma de pensar que te ha conducido a una nueva manera de vivir? ¿Has experimentado el verdadero arrepentimiento que implica transformación? No te conformes con asistir a la iglesia para mitigar tu culpa, pero sin abandonar definitivamente el pecado. ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento? El arrepentimiento es importante y necesario para 1. El bautismo. Antes de bautizarse, demuestren que están arrepentidos. Mateo 3:8 y Hechos 2:38. 2. La conversión. Arrepiéntanse para que sus pecados sean borrados. Hechos 3:19. 3. El perdón de los pecados. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Lucas 24:47 y Hechos 2:38. Dios perdona pecados pasados y arrepentidos. Si alguno es bautizado sin un verdadero arrepentimiento, solo se pega un baño. 4. Recibir la vida eterna y no perecer eternamente. Arrepentirse de sus pecados para recibir la vida eterna. Hechos 11:18. Perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados. Lucas 13:3-5. 5. Contar con la presencia y bendición de Dios. Yo vivo con el hombre arrepentido. Isaías 57:15 e Isaías 66:2. ¿Quiénes deben arrepentirse? Todos. Dios ordena que todos los que habitan este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él. Hechos 17:30. Todos debemos experimentar el arrepentimiento porque todos somos pecadores. Así dice Romanos 3:23.
porque todos pecaron. Por haber pecado fuimos constituidos pecadores. Por la desobediencia de un solo hombre fueron constituidos pecadores todos. Así también por la obediencia de uno solo serán todos constituidos justos. Romanos 5:19. Ahora bien, ya que todos fuimos constituidos pecadores, Romanos 5:19, e irremediablemente hallados culpables, hay 5 cosas que podemos hacer con nuestro pecado. 1. Negarlo, como Giezi, segundo libro de Reyes 5, 20 al 26. 2. Esconderlo, como David, segundo libro de Samuel 11 y 12. 3. Culpar a otros, como Adán y Eva, Génesis 3:12. 4. Confesarlo, como el hijo pródigo, Lucas 15, 17 al 19. 5. Arrepentirnos, como las 3,000 personas, Hechos 2, 38 al 41. Y el arrepentimiento no debe ser solo inicialmente al venir a Cristo, sino mantener el corazón dócil y obediente. Recuerda que Cristo llamó al arrepentimiento a iglesias completas. Apocalipsis 2, 4 y 5, 2, 14 y 16 y 2, 20 y 21. ¿Quiénes están interesados en nuestro arrepentimiento? 1. Dios mismo. El Señor quiere que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9. 2. Cristo Jesús. He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13. 3. El Espíritu Santo. Cuando Él venga, demostrará a los que son del mundo dónde hay pecado, dónde un camino hacia la salvación y dónde una condena. Juan 16:8. 4. Los ángeles. Hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:7. 5. Los perdidos que están en tormento. El hombre rico en el Hades le pidió a Abraham: manda a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Lucas 16, 27 y 28. 6. Todo siervo del Señor. El siervo del Señor debe reprender tiernamente a los que se oponen. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25. ¿Qué nos lleva al arrepentimiento? 1. La benignidad de Dios. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Romanos 2:4. No es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9. 2. La predicación de la palabra. Siempre anuncié las buenas noticias acerca de Jesús. Hechos 20:20. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. Los habitantes de Nínive se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Mateo 12:41. 3. El juicio venidero. Dios ahora ordena a toda la humanidad que cambie su manera de pensar y de vivir. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos. Hechos 17, 30 y 31. 4. La tristeza según Dios. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida, verdadero arrepentimiento. Ese cambio lleva a la salvación, y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Segunda Corintios 7:10. La tristeza, el dolor o lamento por el pecado
están siempre presentes en el verdadero arrepentimiento, pero el elemento emocional por sí solo no es arrepentimiento. La Biblia dice que Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Mateo 27:3. La palabra arrepentido en este caso describe solamente el sentimiento de pesar al entender la gravedad de sus actos. Estaba en angustia y desasosiego por lo que había hecho. Comprendía su error, pero en lugar de clamar por perdón, siguió su camino de pecado. En cambio, cuando Pedro predicó en Pentecostés, las personas se compungieron de corazón, se afligieron profundamente. Estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón. Hechos 2:37. Y buscaron el remedio para su tristeza en Cristo, experimentando el verdadero arrepentimiento. Evidencias del verdadero arrepentimiento. Existen 2 evidencias del arrepentimiento genuino. 1, el dolor por haber ofendido a Dios. Y 2, el abandono definitivo del pecado. 1, el dolor por haber ofendido a Dios. Cuando David fue derrotado por el pecado de adulterio, renovó el perdón por todos los demás yerros. Ten misericordia de mí, oh Dios, borra la mancha de mis pecados. Lávame y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Salmo 51, 1-3. Como habrás notado, usa el plural. David estaba profundamente apesadumbrado por haber ofendido a Dios. Esa es la tristeza que nos conduce al arrepentimiento. 2 Corintios 7:10. Pero cuidado, porque la tristeza podría no ser una señal de arrepentimiento. Es posible confesar un pecado, derramar lágrimas de remordimiento y llorar por las consecuencias que ha ocasionado ese pecado en particular, y aún así no estar arrepentidos realmente. Faraón confesó su pecado. Esta vez reconozco mi pecado. Éxodo 9:27. Pero no se arrepintió verdaderamente, ya que volvió a obrar de la misma manera. Éxodo 9:34. El arrepentimiento genuino se prueba con el tiempo. Si la persona vuelve una y otra vez a caer en el mismo pecado, manifiesta por su comportamiento que no se ha arrepentido. Ese fue el caso de Saúl. David le preguntó por qué quería matarlo, a lo que Saúl le contestó: «Más justo eres tú que yo, porque tú me has pagado con bien y yo te he pagado con mal». Primer libro de Samuel 24:17. Sin embargo, poco tiempo después, Saúl volvió a cometer el mismo pecado. Primer libro de Samuel 26:2 y primer libro de Samuel 26:21. Precisamos más que nunca una profunda convicción de pecado. Necesitamos derramar lágrimas por el pecado y no por sus consecuencias. Dolernos por haber ofendido a Dios y no porque nos han descubierto. 2. El abandono definitivo del pecado. Es muy fácil decir hemos pecado. Saúl lo dijo, pero sin que su corazón tomara parte. No sentía lo que decía. El que se arrepiente de verdad cambia y se somete a las consecuencias que acarrea su mal proceder. Se siente tan abrumado por el peso del pecado que no quiere otra cosa que sentirse perdonado. Qué inútil es la confesión de labios cuando el corazón no está rendido a Cristo. La mera fórmula religiosa de confesar ligera y precipitadamente un pecado sin sentirlo constituye una gran deshonra a Dios. En cambio, un corazón contrito, arrepentido, es una delicia para el Señor. Dios no desprecia a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Salmo 51:17. Hay esperanza para quien de verdad se arrepiente. Las lágrimas que fluyen de un corazón arrepentido son preciosas para Dios.